Les voy a invitar que vayamos al libro de 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Hoy día el título de la enseñanza tiene como título: El verdadero amor es eterno. El verdadero amor es eterno. Dice la palabra del Señor en el verso 8: el amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, las últimas semanas hemos meditado en las perfecciones del amor. Cómo el amor es paciente, cómo el amor es sufrido, con quien le ha ofendido, cómo es bondadoso, buscando siempre ser útil a quien le ha ofendido o a todos los demás. Cómo el amor no envidia nada de los demás, ya sean logros, ya sean riquezas, ya sean dones, independientemente de su situación de pobreza o de miseria, no envidia. El amor no es jactancioso, no es fanfarrón, es decir, no vocifera lo que tiene con el propósito de que otros lo vean y se sientan inferiores a él. No es arrogante, teniendo un alto concepto de sí mismo y por lo tanto siendo motivado a mostrarse a los demás como alguien digno de admirar. No es mal educado al comportarse sin forma y así pasar a llevar a los otros con su comportamiento, como es el caso extremo de la fornicación o la inmoralidad, cuando usa el cuerpo del otro para satisfacer sus deseos pecaminosos. No es mal educado, no se comporta de manera indigna. No busca su propio beneficio, sino que busca el del otro. No se irrita, es decir, no se enoja repentinamente con ofensas de alguien o con la ofensa de alguien, sino que es templado, es manso, pero además de no ofenderse, no lleva una cuenta o un registro histórico de las ofensas que le han cometido. No se complace en el pecado, sino en la justicia, en su vida y en la vida de otros. Es decir, si ve pecados en otros, los reprende y exhorta a los otros, velando por la santidad de esa persona y de la iglesia. Además se regocija en la verdad que está en la palabra de Dios. Toda ofensa la sufre en silencio y aunque lo hayan ofendido, sigue creyendo y esperando en Dios que está en su trono y que hará la obra en aquel que lo ha ofendido, soportando hasta el final. Mientras haya vida, tiene la esperanza de la obra regeneradora y la santificación del Espíritu Santo en la vida de sus ofensores. El amor nunca deja de ser. Hemos visto todos esos atributos que resumí en este párrafo, entendiendo realmente lo que es el amor. No es el amor que nosotros pensábamos que era el amor de Hollywood, ese amor que es recíproco, ese amor que dice si tú me amas yo te amo. No, este amor, hermano, no es recíproco. Este amor es unilateral. Quien ama, ama, independiente de lo que suceda, lo que haga el otro. El amor de Hollywood es un amor interesado, en donde se logra algo de la otra persona, se satisface algo en uno de la otra persona. Y en esas características vemos las perfecciones del amor. Y el apóstol Pablo nos ha mostrado desde el verso 1 al verso 7 todas esas perfecciones. Y es así como hoy día quisiera yo concluir con los versos 8 al 13. ¿Ya? Para entender que el amor, aparte de no morir, como veíamos la semana pasada, el amor es eterno. ¿Ya? El amor es eterno. Fíjense que el primer punto que vamos a ver 4 esta mañana, pero el primer punto es que el amor no muere. No muere. Y así es precisamente como empieza el versículo 8. El versículo 8 comienza diciendo: el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Y ese deja de ser viene de la palabra griega que es pipto y que significa en lo básico algo que cae, y se usaba para referirse a una hoja o una flor que cae a tierra, que se marchita, que se descompone. Nunca nos habla del tiempo, no de frecuencia.
No quiero decir que nunca deja de ser, sino que siempre vuelve. Es decir, te ama una vez y después no te ama, pero después te vuelve a amar. No está hablando de frecuencia, está hablando de tiempo. Nunca. Y Él nos trae a la idea, hermano, el amor de Dios, que nunca cae, que nunca se marchita, que nunca se descompone. Él es permanente por naturaleza, nunca deja de ser. El amor nunca pasa. No ha sido para circunstancias temporales entregadas, sino ha sido entregado para la eternidad, por temas eternos. El amor es una representación de Dios. Lo que Él es parte esencial de sus perfecciones. Fíjense que los dones no son absolutos, ¿cierto? No son en absoluto una característica de Dios o no lo representan en absoluto, pero el amor sí. Cuando usted ve a una persona que ayuda, es parte quizás del carácter de Dios, es parte de la forma de Dios, pero es muy reducido. Pero el amor expresa precisamente lo que Dios es, como dice Jeremías 31:3. Desde lejos el Señor se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios no tiene límites, el amor de Dios no tiene tiempos. Es eterno, y cuando dice con amor eterno, esa palabra eterno es la palabra olam, que significa algo escondido, o más precisamente tiene la idea de algo que está tan escondido que llega a un punto de desaparecer. Dios nos ha amado con un amor tan lejos en la dimensión divina, que es como un punto en el horizonte que ha llegado a desaparecer por lo lejos que está. Algo que nuestra mente no puede entender porque somos temporales. Nosotros pensamos en términos de tiempo, nosotros pensamos en términos de días, de meses, de años, pero Dios es eterno y con ese amor eterno nos amó. Él te amó, como dice la Escritura, a Israel y como Él mismo le dijo a Israel en Malaquías 1:2, dice, yo los he amado, les dice Israel, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob. Qué interesantes son estas palabras, hermanos, del profeta Malaquías, porque el mismo Señor les dice, yo los he amado. Y claramente la pregunta, ¿en qué nos has amado? Que hace el pueblo de Israel, que le hacen a Dios, ¿cierto? Es la que nosotros le haríamos al ver que no todos son salvos. Pero la respuesta está en que Dios nos escogió soberanamente. Dios los escogió a ellos soberanamente. Dios amó a todo su pueblo Israel con amor eterno. Y así lo plantea Pablo en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 32. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. Escuche, no sea sabio en su propia opinión. Hoy día hay muchos sabios en su propia opinión que niegan esta doctrina. Dice, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Y escuche bien lo que dice a continuación. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando habla de plenitud, habla de todos los gentiles, ¿sí o no? Es la plenitud de los gentiles. Y dice verso 26, así todo Israel, ¿qué dice? ¿Están en su Biblia o no? Así todo Israel será salvo. Pero usted me dirá, ¿pero cómo? Si en Malaquías le dicen al Señor, ¿cómo? Si tú amaste a Jacob, ¿cierto? Pero no amaste a Esaú, lo aborreciste. O sea, salvaste a Jacob, pero no salvaste a Esaú. Porque cuando se refiere a todo Israel, se refiere a todos sus escogidos. No se está refiriendo a todos los de nacionalidad israelita. En otro texto el apóstol Pablo aclara de que el que es israelita no es el circuncidado, sino que es el que es circuncidado en el corazón. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob, dice. Apartará su pecado. Y este es mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados, ¿quién es el que nos limpia? ¿Quién es el que limpió y va a limpiar a su nación escogida? Es Dios. En cuanto al Evangelio, son enemigos, dice, por causa de ustedes. Porque evidentemente hoy día Israel está en una pausa, Israel está en cierta manera en un endurecimiento en parcial, como dice el verso 25. Está endurecido parcialmente. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando a través de los gentiles y a través del Evangelio. Y dice precisamente que por causa del Evangelio son enemigos, pero por causa, dice, por cuanto a la elección de Dios, son amados. ¿Por qué? Porque Dios los amó. Porque Dios los escogió.
Y cuando dice que todo Israel será salvo, está hablando de todos sus escogidos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios dependía de mi reacción. Porque el amor de Dios dependía si el israelita le iba a amar de vuelta recíprocamente como el amor que nos plantea el mundo. Porque el amor de Dios dependía de cuando yo le ame en el tiempo y espacio. ¿O está diciendo que Él los amó con amor eterno? Con amor eterno. Hermano, entender el amor te puede ayudar a entender la elección de Dios. Porque Dios amó a sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y cuando dice va a salvar a todo Israel, no está hablando a todo israelita. Es como cuando habla a todo en Juan también. Entonces, luego dice, pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se ha mostrado misericordia, se les ha mostrado misericordia. O sea, ustedes no alcanzaron la misericordia, se les mostró la misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así también, ahora ustedes han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. ¿A qué todos? A sus escogidos. Porque todo Israel será salvo, verso 26. Entonces, hermanos, el amor de Dios no tiene tiempo. El amor de Dios no es circunstancial. El amor de Dios no es porque tú hoy día decidiste seguirle a Él, es que Él te amó. No, es que Él te amó desde siempre. Desde siempre, eterno. Tan lejos que se pierde en el horizonte. No lo puedo circunscribir a un tiempo, un espacio, una época. Dios me amó. Y eso entenderlo, hermano, es maravilloso. Porque Dios te amó. Desde siempre y hasta siempre. Hasta siempre. Pero fíjense, hermano, que el amor no va a acabar. El amor no va a cesar. Porque dice, el amor nunca deja de ser. Pero sí los dones, y este es el segundo punto, los dones se acabarán y cesarán. 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Pablo dice, hermano, que si hay dones, se acabarán y cesarán. Y fíjense que aquí usa dos palabras. Si usted se fija y lee bien ese versículo, se va a dar cuenta que usa dos palabras el apóstol Pablo, no tres. Habla de tres dones. Habla del don de profecía, habla del don de lenguas, habla del don de conocimiento, pero usa solo dos palabras. ¿Ve usted ahí el alcance en su Biblia? Bueno, la primera palabra que usa es acabarán. Y esa palabra la usa para el don de profecía y para el don de conocimiento, pero para el don de lenguas usa la palabra cesarán. Y lo que les voy a comentar a continuación, hermano, quiero que quede claro, no se puede deducir desde el español. Se tiene que ir al idioma original. Y nosotros el día miércoles pasado, de hecho, meditábamos sobre eso, ¿cierto? Las traducciones de la Biblia también, inclusive lo mencionábamos. Y veíamos que Dios inspiró su palabra desde el griego, y eso lo vamos a ver la próxima semana, pero me adelanto un poco. Inspiró su palabra desde el griego, del hebreo y algo en arameo, pero no el español. Y cuando nosotros vemos el español, no encontramos mucha diferencia entre acabar y cesar. Pero si nos vamos al idioma griego, vamos a encontrar una gran diferencia que nos va a dar una paz tremenda con respecto a los dones que están vigentes el día de hoy. Si usted cree que las lenguas todavía están vigentes, quiero que escuche esto y después me diga si sigue pensando lo mismo. Entonces, usa primero la palabra acabarán. Acabarán viene de la palabra griega katargeo, que significa reducido a la actividad. Reducido a la actividad o abolir, en cierta manera. Los dones de profecía y de ciencia, que es el conocimiento, un día dejarán de funcionar. Y este verbo, hermano, aparece en pasivo. Es un verbo pasivo. Y usted me tratará de pensar en el español, pero resulta que aquí estamos hablando de la gramática griega. Y pasivo, un verbo en pasivo, significa que estos dones recibirán un cese externo. ¿Ya? No es un verbo activo en donde la persona es quien hace la acción. Por ejemplo, yo puedo decir una acción. Me moví.
¿Por qué? Porque me empujaron. Ese vendría a ser un verbo pasivo. Algo externo me empujó y me moví de mi lugar. Pero también puedo decir, me moví, pero yo lo hice. Yo decidí moverme. Y ese es un verbo en voz media, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero en este caso, acabarán es un verbo pasivo, es decir, algo externo es lo que va a hacer cesar a este don, es lo que va a hacer terminar a este don. Y en las dos formas del versículo 8 que menciona aquí, y en el versículo 10, cuando dice, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará, se usa esta palabra. Es decir, que algo o alguien hará que dejen de funcionar. Como consideraremos más adelante, ese algo o alguien es la venida de lo perfecto. Pero fíjense que cuando habla de las lenguas, usa la palabra griega pauo, que se traduce como cesarán, y significa parar o llegar al final. Y la diferencia con la palabra katargeo es que este verbo se usa en voz media en griego, lo cual significa que este don va a terminar por algo propiamente tal de él. Cuando se usa en una persona, este verbo en voz media indica una acción intencional, voluntaria, sobre uno mismo. En cambio, el otro era una acción externa. Cuando se usa para objetos inanimados, indica una acción reflexiva causada por uno mismo. Entonces, la causa viene de adentro. Cuando habla acerca del don de lengua, está diciendo que acabarán desde adentro. Y es inherente a ello. Pablo dice que el don cesará por sí mismo, como una batería que tiene una cantidad de tiempo determinada, una energía determinada, un tiempo limitado de vida. Y cuando alcanza su límite de tiempo o de energía, esa batería cesa automáticamente. Se acaba. No por algo exterior, sino porque fue configurada de esa manera, fue programada así. Por lo tanto, hermanos míos, la profecía y la ciencia acabarán por medio de algo fuera de ellos, que bien sabemos que es cuando venga lo perfecto, pero el don de lengua cesará por sí mismo. Esta distinción en términos de la gramática griega es indiscutible. Pero aún queda en pie el tema de cuándo y cuánto y cómo estos dones van a terminar. Es por esto que en el verso 9 y 10 precisamente dice, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Y cuando habla de incompleto está hablando precisamente de los dones, porque los dones no son, como ya vimos, no son lo perfecto. Y hablaremos sobre eso, hermano, cuando lleguemos a ese versículo. Ahora, ¿qué es lo que va a acabar? Dice la palabra del Señor que va a acabar el don de conocimiento y el don de profecía. Con respecto al don de lenguas, no lo dice en ese sentido. Ahora, tercer punto, hermanos, los dones no son eternos. 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabarán. Es por esta razón interesante observar que en el versículo anterior el apóstol Pablo menciona los dones de conocimiento y profecía y lenguas. Y a diferencia de este verso, en el verso 8, en el verso 9, si mal no recuerdo, a ver, verso 9. Si usted se fija en el verso 9, verso 8. Perdón, el verso 9, estoy bien. Porque en parte conocemos, dice, y en parte profetizamos. ¿Menciona las lenguas? No, pero en el verso 8 las mencionó. ¿Por qué? Porque precisamente, hermano, al mencionar el don de conocimiento y de profecía y no el don de lenguas, es debido a la razón que les comenté anteriormente, desde el griego mismo. Los dones de conocimiento y profecía se acabarán, ya que viene catargeo, el catargeo, ¿cierto?, que significa reducido a inactividad o abolir, es decir, algo o alguien hará que dejen de funcionar, y ya podemos ver que ese algo o alguien es lo perfecto, pero no así el don de lenguas, que se usa en el verbo pauo, que significa cesar, es decir, el tiempo o el término de este don es por algo interior, ya que, como vimos, estaba en voz media en el griego, en el verbo griego. Algo que no depende de algo exterior. Y es un detalle, hermano, difícil e imposible de notar si no nos fijamos desde el griego. Y esto nos lleva a confirmar, hermanos, que el don de lenguas llegaría a su fin un poco después de que el apóstol Pablo escribiera esta carta.
por razones de no ser más útil y más necesario para la iglesia, ya que fue con un don con una señal, fue para autenticar la autoridad de Israel, fue para trabajar a través de su iglesia en un tiempo determinado. Pero el don de lenguas cesó. Por eso es que no lo menciona en el verso 9, cuando él habla de que cuando llegue lo perfecto van a cesar. Solamente menciona el don de conocimiento y el don de profecía, que aún siguen vigentes. Cuarto punto. Hermanos, los dones no son completos, sino que son parciales. El verso 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Como les dije anteriormente, les hacía ver, acá solamente menciona el don de conocimiento y el don de profecía, no el de lenguas, porque se asume que el don de lenguas cesó solo. Ahora, en parte conocemos. Las lenguas, hermanos, terminaron un poco después, como veíamos, ¿cierto?, de que el apóstol Pablo escribiera esta carta. Pero el don de conocimiento aún no ha acabado, ya que lo perfecto aún no ha llegado. Como dice el verso 10, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Y al igual que las lenguas, hermanos, estos dones son temporales, como vimos, pero no tan temporales como las lenguas, duran y todavía están vigentes. Y es evidente que el apóstol Pablo ya consideraba en ese minuto, al escribir estas palabras, el don de lenguas como ya terminado. Y esto lo concluimos al mencionar este versículo. Y lo que sí hace resaltar el autor, hermano, en estas palabras es la parcialidad del don de conocimiento y el don de profecía. Y eso lo traspasa todos los demás dones dados a la iglesia. Porque cuando venga lo perfecto, los dones ya no tendrán razón de existir. Es por esto que acabarán. Hermanos, los dones no son el fin de nuestra vida en la iglesia. Yo no voy a predicar en el cielo. Yo no voy a ayudar en el cielo. Yo no voy a tener misericordia en el cielo. Yo no voy a presidir en el cielo. Yo no voy a, ni siquiera, hermano, hablar sobre la palabra del Señor. Porque lo perfecto habría llegado. Los dones, hermanos, no son eternos. Los dones son temporales. ¿Y por qué se acabarán? Porque son incompletos. Y aquí es bueno hacer una aclaración. Que los dones de Dios, hermano, en sí son completos. O sea, cuando Dios obra a través de la misericordia de una persona, de un hermano, su misericordia es perfecta. Y los dones de Dios son perfectos. Pero lamentablemente, hermanos, los que recibimos los dones no lo somos. Ministramos a otros, pero no somos perfectos. Es por esto que Pablo se incluye en esta afirmación diciendo que él mismo, ¿cierto?, y aún los mismos apóstoles del Señor conocieron en parte y profetizaron en parte. Dice 1 Corintios 13:9, porque en parte conocemos, y ahí se incluye él, junto con todos los apóstoles, y en parte profetizamos. O sea, hoy día lo hacemos de manera parcial. Pablo había advertido a sus hermanos anteriormente, hermanos, en el contexto del no comer los sacrificados a los ídolos, tema que ellos manejaban al entender que un ídolo no es nada. Es decir, ellos sabían teología, la teología que se les había enseñado, pero no estaban entendiendo a Dios. No conocían a Dios, conocían la teología, pero no conocían a Dios, que Él es amor. Por eso en 1 Corintios capítulo 8, verso 2 dice, si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Tú crees que tienes conocimiento, tú sabes que comer esos sacrificados a los ídolos no va a ofender a Dios, tú sabes que es carne asada finalmente porque los ídolos no existen, pero tú no estás actuando en base a la esencia de Dios, que es el amor. Tú no estás amando a tu hermano, tú estás usando ese conocimiento y envaneciéndote en ese conocimiento. Es por esto, hermano, que el verso anterior, en el versículo 1 del capítulo 8 de 1 Corintios, le dice el apóstol Pablo, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero dice, pero el amor edifica. No importa que tengas todo el conocimiento. Aquí lo eterno no es el conocimiento, lo eterno es el amor. Aquí la esencia del Señor no es el conocimiento. Nosotros no somos igual a Dios cuando conocemos más. Nosotros somos igual a Dios cuando amamos más. Y esta limitación, hermano, que tenían los corintios como Pablo y los apóstoles también, es porque en parte conocemos, y aunque el apóstol Pablo logra un mejor conocimiento, aunque para el apóstol Pablo, el lograr un mejor conocimiento del Señor Jesús era su propósito, era su gozo supremo en esta vida,
incluso al final de su vida. Y es por esto que le escribe a los Filipenses capítulo 3, verso 8, dice: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. Verso 12 le dice: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. El apóstol Pablo, hermano, quería conocer más al Señor. El apóstol Pablo sabía que conociendo más al Señor Jesús iba a conocer más a Dios. Y lo curioso también es que ahí, cuando el apóstol Pablo le dice en el verso 12, no es que ya lo haya alcanzado, termina diciendo: para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y es interesante notar, hermanos, que las palabras alcanzado son las mismas, son la misma palabra en griego, que es katalambano, que significa tomar algo apoderándose para poseerlo anhelantemente. Es decir, expresa la idea de intencionalidad de adueñarse de algo. Es decir, Dios lo alcanzó apoderándose de él. Y hoy día Pablo de la misma manera se esfuerza en alcanzar el conocimiento del Señor Jesús. Hermanos, Dios nos escogió, Dios nos llamó, Dios nos alcanzó, se apropió de nosotros y hoy día nosotros debemos mostrar la misma intención de conocerle más. Ustedes saben que ahí en Job, Sofar le preguntó a Job, en Job 11, 7 al 9, ¿podrás tú descubrir las profundidades de Dios? Con respecto al conocimiento de Dios, ¿podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos son como que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Fíjense lo que les dice Zohar a Job. ¿Podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Cuántos por ahí piensan que conocen a Dios? O que saben todo acerca de Dios. ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Alto como los cielos, profundo como el Seol, más extensa que la tierra en su dimensión y más ancha que el mar. ¿Quién puede conocer todo el mar? Poco después, el mismo Job declara en el capítulo 26, verso 14, estos son los bordes de sus caminos. Estos solamente son los bordes de sus caminos. Y si usted lee los capítulos precedentes, hermano, se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Son solo los bordes, dicen. Y agrega, y cuán leve es la palabra que de él oímos. Y cuando habla de leve, ¿saben lo que significa esa palabra? Significa un sonido muy bajito. Es como un susurro. Y cuando nosotros, después de haber conocido todo lo que hemos conocido de Dios, después de haber visto toda su magnificencia, todo su poderío, todo lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra, lo único que nosotros nos acercamos es a un leve susurro de lo que Él es. Un leve susurro. Una voz muy bajita. Y agrega Job diciendo, pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Hermano, nosotros no hemos escuchado el potente trueno de Dios. Lo único que hemos escuchado a través de su palabra son leves susurros de lo que Él es. Es por eso que Zohar le pregunta, ¿podrás tú descubrir las profundidades de Dios? No, es imposible. En esta condición humana es imposible. Estamos caídos, tenemos una mente caída, tenemos capacidades limitadas. Dios es infinito. No podemos conocerlo en su totalidad. Pero aún así, hermano, debemos ser como Pablo, diciendo, quiero apropiarme de ese conocimiento, quiero esforzarme, quiero extenderme para conocerte más, Señor. David, hermano, cantó asombrado en el Salmo 45. Muchas son, Señor, mi Dios, las maravillas que tú has hecho. Y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Mucho. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Pese a que nosotros no tenemos la capacidad hoy día de conocer enteramente a Dios, porque aún no ha llegado lo perfecto, Dios nos conoce. Dios nos conoce a nosotros completamente.
Somos sus criaturas y sabe y conoce los pensamientos de nuestro corazón, pero nosotros no le conocemos a Él, sino solamente en parte. En parte conocemos. Y una parte muy, pero muy pequeña. El Salmo 139, 1 dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Hermano, recuerdo las palabras del Señor Jesús ahí en Mateo 7, cuando Él dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Y al final termina diciendo, y yo les declararé, nunca os conocí. Hermano, Dios no conoce a quienes no son sus hijos, pero a ti sí te conoce. Conoce todos tus caminos. Conoce cuando te levantas, cuando te acuestas. Conoce tu senda, conoce tu descanso. Él te ha acercado, Él ha puesto su mano sobre ti. Él sabe todo acerca de ti. Aunque tú y yo lo conozcamos a Él en parte, Él nos conoce todo, enteros. Pablo les escribió a los romanos en Romanos 11:33, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién llegó a ser su consejero? Lo que agrega el verso siguiente, nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, por medio de la palabra de Dios y de la iluminación del Espíritu Santo, nosotros podemos tener un conocimiento verdadero del misterio de Dios, es decir, de Cristo mismo. Pero aún nuestro verdadero conocimiento es todavía imperfecto porque solo en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así lo dice Colosenses capítulo 2, versos 2 al 3. Qué increíble, hermano, leer las palabras de los hombres de Dios que han conocido vastamente más que nosotros, como son Pablo, Job y el mismo rey David, de quien dijo Dios que tenía su corazón. ¿Y nosotros? ¿Qué podemos decir de Dios? ¿Qué me puedes decir tú de Dios que no esté en su palabra? ¿Qué me puedes hablar de Dios que no se haya revelado en su palabra? ¿Qué me puedes decir de tu vida con Dios, de su carácter, de sus atributos? Si, hermano, lastimosamente tomamos nuestra Biblia cada día que hay culto, pero en la semana no la leemos, en la semana no la escudriñamos, en la semana no oramos, en la semana no le buscamos. No hacemos lo que Pablo dijo, de apropiarse del conocimiento de nuestro Señor Jesús. Hermano, lo increíble es que los más ignorantes creen saber mucho. Mientras que los que se acercan al borde de su manto, los que se acercan al borde del manto de Dios, los que oyen ese susurro, esa voz pequeña, esa voz susurrante, entienden no conocer nada como deberían saberlo. Entienden que Dios es profundo. Pero aún así, hermanos, Dios en su amor nos ha provisto de toda verdad que necesitamos conocer. Por eso 1 Juan 5:20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense que Dios, sabiendo nuestra limitación, nos ha dado a su Hijo, en quien estamos y quien está en nosotros. Tú no puedes conocer tanto una persona si no vivieras en esa persona. 1 Pedro 1:3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El Señor, hermano, nos ha provisto de todo
el conocimiento que necesitamos, con el fin de conocerlo y servirlo mejor. Más en realidad de lo que cualquier hombre pueda jamás abarcar. No obstante, la palabra escrita de Dios no agota la verdad acerca de Dios. Por varias razones, hermano, una revelación infinita acerca de Dios infinito sería absurda, sería inútil, no serviría para nada, porque no hay quien lo abarque. Nuestras mentes finitas, hermano, no pueden abarcar, no pueden comprender la verdad infinita de Dios. La mente humana no solo es finita, sino que también es depravada. Estamos en una condición caída. Hasta la mente de cada uno de nosotros no sea perfeccionada, no sea perfecta, no seremos capaces de experimentar lo que Pablo dice en 1 Corintios 13:12. Porque ahora vemos por un espejo, dice. Hoy día vemos por un espejo velado, un espejo empañado, un espejo sucio. Vemos una figura, vemos una silueta, dice. Pero entonces veremos cara a cara. Cara a cara veremos a nuestro Dios, ya no leeremos acerca de Él, ya no escucharemos historias acerca de Él, sino que le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dice, pero entonces conoceré plenamente. Y fíjense cómo dice, como he sido conocido. Y ya veíamos que Dios nos conoce completamente, hermanos. Vamos a conocer completamente a Dios, verlo cara a cara como Él es. Porque hoy día, con nuestro cuerpo caído, con nuestra naturaleza caída, con nuestra mente caída, no podemos verle. Es lo mismo que quien está soldando, hermano, con una soldadora al arco, tiene que velarse los ojos para no quedar ciego. Tiene que usar algo que oscurezca el resplandor de esa luz, porque si no lo deja ciego. Porque no tenemos ojos para ver tal luz. Y eso, hermano, ni se compara a la gloria de Dios, ni se compara a sus perfecciones, no se compara a su esencia. Pero la palabra del Señor dice que cuando llegue lo perfecto, le veremos cara a cara, tal como Él es, y le conoceremos como hemos sido conocidos por Él, de manera perfecta. Hermano, de manera que nosotros estamos esperando ese tiempo. Estamos expectantes de que llegue lo perfecto, ¿o no? Cuando venga lo perfecto, hermano, no tendremos más necesidad del don de conocimiento. Ya no tendremos más necesidad del don de sabiduría, de predicación, de enseñanza. No tendremos necesidad de profecía. No tendremos necesidad de interpretación. Ni siquiera tendremos necesidad de la Biblia. Ya no necesitaremos la palabra escrita porque estaremos para siempre en la presencia y en el completo conocimiento de su palabra viva y eficaz. Ya no necesitaremos todo lo que tenemos hoy día aquí. Lo perfecto, hermano, no son las escrituras terminadas, como algunos piensan. Lo perfecto a lo que se refiere el apóstol Pablo no es el arrebatamiento, como algunos piensan. Lo perfecto no es la maduración de la iglesia de Cristo, como algunos piensan. Lo perfecto no es su segunda venida. Lo perfecto es el estado eterno. Y fíjense que por descarte, hermano, la única posibilidad para lo perfecto es el estado celestial, el estado eterno de los creyentes. Pablo nos está diciendo que los dones espirituales, hermanos, no solo son para un tiempo, sino que además nos está diciendo que el amor es eterno. La enseñanza es clara. La enseñanza no es oscura. La enseñanza no es difícil de interpretar. La enseñanza no es difícil de concluir. Lo único que llevaremos o perdurará de esta vida a la eternidad, hermanos, no son los dones. No es cuánto tú sirves al Señor, no es cuánto tú cuán bien lo hiciste aquí en la tierra. Como dice Mateo 7, nuevamente recuerdo, Señor Jesús dice, muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice todo otro, en tu nombre. Pero el Señor les va a decir, yo no te conozco, porque en ellos nunca hubo amor. Lo único, hermano, que te vas a llevar a la gloria es el amor. Lo único que va a traspasar esta vida a la siguiente es el amor. No son los dones. Las cosas físicas no pasarán a la eternidad. Los dones no pasarán a la eternidad. Los ministerios no pasarán a la eternidad, sino el amor. Y esta porción, hermano, de la Escritura comienza con el amor. El amor nunca deja de ser. Y termina con el amor. Verso 13, pero el mayor de ellos es el amor. Juan dice que cuando seamos glorificados veremos a Dios cara a cara, como lo dice en Apocalipsis 21, 23. Y es ahí que le conoceremos a Él como fuimos conocidos por Él. Como dice 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por un espejo, de manera velada, conocemos en parte,
Pero entonces veremos cara a cara, conoceremos plenamente a Dios como fuimos conocidos por Él. Ese estado eterno, hermano, comienza para los creyentes del Antiguo Testamento en la primera resurrección, cuando resucitarán para estar con Él para siempre, como dice Daniel 12:2. Para los cristianos el estado eterno comienza ya sea en el momento de la muerte de nosotros, cuando vamos a estar con el Señor, o en el arrebatamiento, cuando el Señor tome a los suyos para que estén con Él. Para los santos de la tribulación y del reino tendrá lugar en la muerte o en la glorificación. Pero hay algo más que el apóstol Pablo menciona aquí, que es el cuadro que él presenta en el verso 11, y el cuadro de un niño. Me costó entender por qué razón usaba el cuadro de un niño. Él dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Pablo está ilustrando con estas palabras, hermano, lo que va a suceder cuando llegue lo perfecto. Si seguimos el hilo del pensamiento y el hilo argumentativo del texto, del autor, podemos observar que el estado de un niño es reflejo del estado de todo creyente hoy día en la tierra, en comparación con lo que seremos cuando seamos perfeccionados en el cielo. Un niño habla como niño. Oh, hermano, nosotros pensamos que hablamos con gran elocuencia, nosotros pensamos que hablamos cosas interesantes, nosotros pensamos que hablamos cosas que son importantes y Dios nos escucha y escucha a un niño. Un niño habla de cosas de grande, pero como un niño. Un niño afirma cosas con seguridad, pero gracias a que piensa como un niño y a que razona como un niño, no tiene total claridad. El apóstol Pablo compara su estado presente con el de un niño. Un varón judío, hermano, en el tiempo de Israel, era considerado como niño hasta su bar mitzvah, que era el hijo de la ley. Y después de ese bar mitzvah, era considerado inmediatamente como un hombre. Hermano, en un momento, ante nuestra muerte o en el arrebatamiento, nosotros vamos a tener nuestro bar mitzvah. Porque pasaremos de ser un niño a ser un hombre. Nuestra perfección en Cristo será un tipo espiritual de bar mitzvah. Entrar en la adultez y madurar espiritualmente de forma inmediata, de forma completa y de forma eterna. En aquel momento dejaremos todo lo que es de niño. Ya no pensaremos más como niños, ya no hablaremos más como niños, ya no razonaremos más como niños. Toda la inmadurez, todo el infantilismo, toda la imperfección, todas las limitaciones del conocimiento y entendimiento van a desaparecer para siempre. Porque la madurez de un hombre es cuando un hombre habla como un hombre, cuando un hombre piensa como un hombre y cuando un hombre razona como un hombre. Cuando llegue lo perfecto, hermano, se va a acabar lo que es de niño. Se van a acabar aquellos hermanos fallucos que ponen excusa por todo, que siempre están trastabillando como niños. Serán hombres, verán con claridad, pensarán con claridad y razonarán con claridad. Pero lo más hermoso, hermano, es que lo que no va a desaparecer, y este es el quinto punto, es el amor. Porque el verso 13 termina diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El apóstol Pablo regresa a lo temporal, a la vida cristiana terrenal, al hoy. Ahora dice, ahora permanecen. Y menciona estas tres grandes virtudes espirituales. ¿Cuáles son las tres grandes virtudes? La fe, la esperanza y el amor. Y en realidad, hermano, la fe y la esperanza ya no la vamos a necesitar. Porque vamos a estar ahí, en la presencia de Dios. Ya no necesito fe, porque aquí está, veo con claridad. La fe es creer sin ver. La esperanza, ¿qué voy a esperar si ya estoy ahí? Pero el amor. El amor, hermano, en realidad abarca la fe y la esperanza. Por eso que dice en el verso 13, capítulo 13, verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahí está la esperanza y la fe. Es decir, la esperanza y la fe van a estar en el cielo, en el amor. Pero ya no las vamos a necesitar como atributos de la vida cristiana. Porque es aquí en esta vida que necesitamos fe
Es aquí en esta vida, con nuestra limitación y nuestra capacidad en parte, necesitamos esperanza. Y debido a que la fe y la esperanza ya no tendrán razón de ser en el cielo, donde conoceremos todo lo verdadero, y poseeremos todo lo bueno, hermano, no se comparan al amor. Porque el amor es el mayor de ellos. Porque el amor es lo único eterno. Aún en esta vida temporal, en donde ahora vivimos, el amor es supremo, hermano. Porque es el único atributo en nosotros de Dios. El amor. Como dice el fruto del Espíritu en Gálatas, porque el fruto del Espíritu es amor. No parte con esperanza, no parte con fe, no parte con santidad, no parte con perfección, parte con el amor. Dios, hermano, no tiene fe, Dios no tiene esperanza, pero Él sí es amor. Primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tú no estás aquí, hermano, por la esperanza simplemente, o por la fe, tú estás aquí porque Dios te ama. Porque Dios te amó. Los dones, los ministerios, la fe, la esperanza, la paciencia, todos ellos dejarán un día de existir, se acabarán, dejarán de tener propósito, dejarán de tener significado. Y en aquel día perfecto, cuando veremos al Señor cara a cara y le conoceremos como Él nos conoció a nosotros, el amor será para nosotros solo el comienzo. Pero para nosotros es de suma importancia que ahora demostremos, practiquemos y vivamos el amor. Eso es mucho más importante que tener cualquiera de las otras virtudes, de cualquiera de los otros dones, porque el amor es el eslabón que Dios nos da con su ser eterno. El amor es Dios en nosotros. Si piensas que eres más parecido a Dios hoy de lo que eras ayer, entonces por resultado, por obviedad, tú hoy día amas más que ayer. Porque Dios es amor. Es imposible que te asemejes más a Dios y ames menos. Es imposible que te asemejes más a Dios y trates más mal a la gente. Es imposible que te asemejes más a Dios y ames menos a tu iglesia. Es imposible que te asemejes más a Dios y ames menos a tu esposa, menos a tus hijos. Si tú dices que te pareces más a Dios, entonces el amor de Dios crece en ti, porque Dios es amor. Dios es amor y el amor es eterno, hermano. Por eso el apóstol Pablo hace hincapié en el amor. Y recordemos algunas cosas de Dios, porque Dios es amor. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice 1 de Pedro 1:18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. ¿Quién estaba preparado desde antes de que el mundo sea fundado? Jesús, para venir a morir por ti. Jesús estaba preparado y destinado desde antes de la fundación del mundo. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Además, dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo. ¿Y cuándo fue que le informó Dios a Cristo que iba a venir a morir por ti? Desde antes de la fundación del mundo. Y así lo dice, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su poder, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Hermano, algunos creen, como yo creía antes, que el Señor Jesús vino a morir por todos los hombres. Y de acuerdo a lo que dice la misma palabra de Dios en el libro romano, no hay quien busque a Dios.
Dios miró a todos los hombres en todos los tiempos, en todas las eras, y no había ninguno que le buscara. Con lo que puedo concluir de que si Jesús hubiese venido a morir por todos, no hubiese muerto por ninguno. Porque ninguno lo hubiese buscado. Pero Él vino a morir con nombre y apellido. Fuiste escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y esa elección soberana fue desencadenada cuando Cristo se hizo hombre, se humilló y murió en aquella cruz. Ahora, pregúntate tú, ¿quién buscó? ¿Quién buscó? ¿Tú buscaste al Señor? ¿Tú estás buscando al Señor? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo el que cree no puede creer si no es por la obra del don de Dios, como Efesios 2:8 lo dice. Primera Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor involucra castigo. El que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos, nosotros lo buscamos porque Él nos buscó. Fíjense que Él también nos escogió. Dice Juan 15:16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo el que pida al Padre, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo conceda. Dice el verso 13 de 2 Tesalonicenses 2, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién los escogió para la salvación y la santificación? Fue Dios. O como dice Romanos 9:11, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. ¿Quién fue el que los escogió? ¿Quién fue el que los llamó? Fue Dios. Independiente de lo que hayan hecho los mellizos, es independiente de lo que tú hayas hecho, es independiente de los pecados que hayas hecho. Si Dios te está buscando, si Dios te ha escogido, entonces Él te va a lavar, te va a salvar, te va a redimir. Hermano, como dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nunca dependió de ti, siempre dependió de Él. Nunca partió de ti el amor, siempre ha partido de Dios. Porque Dios escogió, y como escogió a Abraham ahí en Nehemías, escogió a Isaac en Génesis 21:12, escogió a Jacob en Romanos 9:8 al 15, escogió a Zorobabel en Ageo 2:23, escogió a Cristo en Isaías 42:1 y 1 de Pedro 2:6. También Jesús escogió a los apóstoles en Juan 15, Dios escogió a Pablo en Gálatas 1:15, Dios escogió a la iglesia, Él escogió a quienes le pertenecían porque Dios se los había dado. Por eso Dios los arrastró a sus pies, como dice la palabra de Dios en Efesios 1:4 y 2 Tesalonicenses 2:13. Él nos arrastró a los pies de su Hijo, así dice Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. El Señor Jesús dice, nadie puede venir a mí, nadie. Si el Padre dice, si no lo trae, y ese verbo traer es la palabra griega helko, que significa arrastrar. Es atraer, es sacar, es traer, arrastrando. Es la misma palabra que se usó cuando Pablo fue arrastrado a la plaza. Dios nos arrastró a los pies de su Hijo porque Él nos escogió para su Hijo. Él no anda con rodeos. Él no está esperando nuestra voluntad principalmente. Él nos llama como Él quiere. Él pone presión cuando Él quiere. Él pone dolor cuando Él quiere. Él pone sufrimiento si es necesario. Pero Él nos arrastra a los pies de su Hijo para que veamos su gloria y para que le digamos, Señor, te amo. Señor, entrego mi vida a ti. Porque tú eres precioso. Porque tú me amaste desde antes de la fundación del mundo. Porque nunca dependió de mí. Tú me amaste, tú me llevaste, tú me arrastraste. Yo no quería venir, pero tú me trajiste.
¿Cuántos de nosotros no hemos llegado con problemas a los pies del Señor? ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado con dolor a los pies del Señor? Y después nos decimos, yo le busqué. No, Señor, Dios te buscó. Dios te cogió. Dios te halló y te llamó y te llevó y te mostró las perfecciones de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese llamado? Él es quien te dio vida. Él es quien te dio ojos y oídos. Hermanos, así lo vemos, por ejemplo, la conversión de Lidia, ahí en Hechos 16:14, y estaban escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Él abrió su corazón, pero las de las demás mujeres no. Y había más mujeres. Si tú estás sintiendo algo en tu corazón, es Dios quien te lo está abriendo. Es Dios quien te está hablando. Dios te dio vida y con la vida tú hoy día puedes ver y oír. Es por eso que Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. Por medio de la fe. Y fíjense lo que dice acerca de la fe. Y esto no procede de ustedes. Nunca la fe nació de ti, sino que es don de Dios. La fe es un regalo. La fe con la cual todo aquel que tenga fe va a ser salvo, la da Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si en última instancia la fe hubiese nacido de mí, entonces yo le robo una gloria al Señor. Yo le robo gloria a Él. Y muchos en mucho tiempo le han robado gloria al Señor, diciendo, yo decidí, yo elegí, yo confesé, yo le busqué. No. Solamente por gracia, hermano. Por gracia ustedes han sido salvados. Él nos lavó de nuestros pecados. Él nos limpia cada día a través de su palabra. Como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces déjame decirte una cosa. Puedes procurar los dones mejores. De hecho, capítulo 14, verso 1 dice, procura alcanzar el amor. Pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Sobre todo, dice que profeticen. Hermano, no dejemos de alcanzar o de procurar los dones mejores. No dejemos de querer predicar, no queremos dejar de servir, no perdamos nuestro denuedo por conocer al Señor. Pero entendamos que los dones son temporales. Que los dones son por este tiempo, que necesitamos los dones. Pero el Dios eterno, el Dios de amor, por el cual tú hoy día estás aquí porque has sido arrastrado por Él, es amor. No hay don que sirva si no se sirve con amor. Ya vemos que Dios nos ama y como dice Efesios 2:8, por gracia. Por gracia, que podríamos decir que es por amor, Él nos salvó. ¿Qué merece un hijo ingrato? ¿Qué merece un hijo que ha escupido tu rostro? ¿Qué merece un hijo que te ha difamado? ¿Qué merece un hijo que te odia? ¿Qué merece un hijo que ha pecado en contra tuya? Merece que sea apedrado, como lo decía la ley. Pero lo que Dios nos dio a nosotros fue amor, fue misericordia. Y si Dios está tocando tu corazón, te ruego que vengas a Él arrepintiéndote de tus pecados. Y eso significa confesar tu pecado. Decir lo que Dios dice de tu pecado. Si eres un fornicario, soy un fornicario. Si eres un adúltero, soy un adúltero. Si eres un ladrón, soy un ladrón. No decir ni decir lo que tú dices del pecado, porque el mundo dice que el pecado es una enfermedad. El mundo dice que es mala suerte. Dios dice que es pecado. Confiésalo, arrepiéntete y pon tu fe que te dio el Señor a través de su Santo Espíritu en la persona de Cristo. Y confiésalo todos los días. El Señor es mi Señor. Vive aprendiendo de su palabra, santificando tu vida, renovando tu entendimiento, como dice la palabra también en Romanos, para que el día en que te enfrentes a tu Señor, te diga, buen siervo y fiel.
Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y no, ojalá no te diga, apártate de mí porque tú eres un hacedor de iniquidad. Tú vives en pecado. ¿Cuántos creyentes están confundidos y piensan que son salvos? Pero toda su vida ha sido una vida inicua. Una vida llena de pecado. Espero que te arrepientas y vengas al Señor en arrepentimiento y fe. Si tienen duda alguien, estamos para conversar, para aclarar, para orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús que tú seas llamando al arrepentimiento, Padre. Que tú seas convirtiendo los corazones, Padre mío. Gracias te damos por el amor. Gracias te damos porque tú derramaste ese amor en nosotros y hoy día nosotros podemos servirte en amor. Porque hoy día podemos tener algo que es eterno. Porque hoy día podemos tener algo que es esencia tuya, Padre, que es el amor. Gracias por los dones. Gracias por los ministerios. Porque si no fuera por ellos, Padre, hoy día estaríamos secos, estaríamos sin esperanza, estaríamos sin fe. Y te rogamos que tú bendigas aún más esta iglesia con más dones. Pero aún así entendiendo que los dones no son el fin, que los dones no son el propósito de la vida, sino que es el amor. Ayúdanos a amar como tú nos amaste. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.